hermanos, comenzamos un nuevo estudio bíblico. Es una miniserie sobre el tema navideño. En muchos países, el 25 de diciembre es un día festivo en el que millones de personas celebran el nacimiento de Jesucristo en Belén hace 2000 años. Bueno, al menos eso es la teoría, porque en la práctica, ¿cuáles son las ideas que realmente vienen a nuestra mente cuando pensamos en la Navidad? Si somos honestos, para la mayoría de las personas, la Navidad evoca pensamientos que poco o nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús. En estos días, muchas de nuestras ciudades se preparan colocando llamativos alumbrados, sus calles están concurridas con muchas ventas, mientras que las familias hacen sus compras para el gran banquete que degustarán en los días de Nochebuena, Navidad. En las calles y las casas no dejan de sonar villancicos, al tiempo que muchos adornan sus árboles de Navidad y también preparan sus belenes. Los centros comerciales ponen en marcha sus campañas de Navidad para atraer a los compradores que buscan regalos para todas sus familias, para los amigos. Por supuesto, no faltarán muchas personas disfrazadas de Papá Noel, animando también a comprar y recibiendo las listas de los niños, de sus juguetes y de las cosas que quieren. En España seremos bombardeados con los anuncios de la Lotería Nacional, que nos recuerdan los sorteos de Navidad. Y curiosamente, los vecinos y compañeros de trabajo, que normalmente quizá nunca nos saludan, estos días nos felicitarán la Navidad muy sonrientes. Y también recibiremos montones de correos y WhatsApps de felicitaciones, la verdad que muy originales. En la televisión podremos ver el programa especial de Navidad, con canciones, humor, mucha música. Ahora bien, ¿realmente se hace todo esto en honor a Cristo? Bien sabéis que no. Todo indica que se trata de una fiesta más, en la que se da culto al materialismo. Y aunque se habla de espíritu navideño, que busca solidarizarse con los más necesitados, la verdad es que la mayoría solo piensa en la diversión, los regalos, la comida, el estar juntos. Son muchos los que le da lo mismo que lo que se celebre. No les importa si se trata de una fiesta de origen religioso, como es la Navidad o la Semana Santa, o una fiesta pagana como el Carnaval o también el Halloween. Ellos quieren divertirse y no quieren pensar en nada más. Y en medio de todo esto, el gran ignorado es el Señor Jesucristo. De hecho, no hay duda que si hay algún personaje central en la Navidad, seguramente muchos dirán que es Papá Noel. Es verdad que algunos hablan de conservar ciertas tradiciones navideñas, pero piensan en cosas que no guardan relación con lo que la Biblia nos enseña acerca de la Navidad. Árboles de Navidad, adornos muy especiales, regalos para cada miembro de la familia, comida, bebida, dulces típicos de Navidad, cartas a Papá Noel. De hecho, para entender lo que realmente significa la Navidad, tendremos que hacer un serio esfuerzo para desprendernos de muchas de estas tradiciones no bíblicas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos, y así poder volver a mirar con sencillez los relatos de los evangelios que nos recuerdan el nacimiento del Señor Jesús. Esto nos debería llevar a un tiempo de reflexión para pensar seriamente en lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por nosotros y aún más, a rendirnos a Él en adoración. Por todo ello, el nacimiento más esperado, según dice la palabra, dice el Evangelio de Mateo, que lo estaban esperando los judíos con mucha intensidad. Vamos a ver lo que dice el evangelista Mateo, porque vamos a ver algo sobre la profecía. Ese es el primer tema. Dice en Mateo 1:1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quizá a nosotros esto no nos diga mucho, pero para un judío versado en el Antiguo Testamento estas pocas palabras tenían grandes implicaciones. El libro de la genealogía. Mateo comienza su evangelio con una frase un tanto curiosa. Libro de la genealogía. Esta es la misma frase que también encontramos al comienzo del libro de Génesis, cuando nos habla acerca de la descendencia de Adán. Lo vemos en Génesis 5:1.
En aquel momento se trataba del origen de la raza humana, bajo la maldición del pecado, pero ahora el evangelista tiene la clara intención de hacernos ver que en Jesús hay un nuevo comienzo para la humanidad. Él iba a ser el comienzo de una nueva raza de hombres libres de las consecuencias del pecado. Otra cosa que me llama la atención de este pasaje, que es una bendición para toda la humanidad, porque dice hijo de Abraham. Es un detalle importante, es que el Mesías nacería de la simiente de Abraham. De hecho, él vendría a cumplir las promesas que Dios había hecho al patriarca. Con Abraham había comenzado lo que podríamos llamar la historia de la promesa, de la dispersión de la humanidad después de la construcción de la Torre de Babel. Dios llamó a Abraham para que dejara su familia y su cultura a fin de establecer a partir de él un nuevo pueblo, la nación de Israel. Este nuevo pueblo se debía caracterizar por su inconformismo con los valores de la sociedad en la que vivían. Abraham fue el primero de todos ellos, obedeciendo al llamamiento de Dios y convirtiéndose en un peregrino que miraba hacia el futuro esperando la bendición de Dios. Esta bendición se refería en primer término a su descendencia y la posesión de la tierra prometida. Pero sin duda, la promesa de Dios iba mucho más allá. La bendición solo vendría por medio del hijo de la promesa, es decir, por Isaac, aunque en realidad no sería exactamente por Isaac, sino por un descendiente suyo. Este descendiente sería el Cristo, tal como claramente explicó el apóstol Pablo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La tercera cosa que me llama la atención del pasaje es que dice hijo de David. Toda la estructura de la genealogía que presenta Mateo viene determinada con la figura del rey David. Esto era lógico, puesto que como antes a Abraham, a David también Dios le había hecho promesas que nunca hizo a nadie más. ¿Cuáles eran estas promesas? Las podemos leer en 2 de Samuel 7, 8, 16. Se trata de una promesa muy importante y por eso se repite varias veces en otras partes de las Escrituras, como en el Salmo 89, en Primera de Crónicas 17. Y como vemos, Dios se comprometió a levantar a David un descendiente y a afirmar su trono por toda la eternidad. Desgraciadamente, debido a la maldad de muchos de los descendientes de David, Dios los entregó en manos de diversas potencias gentiles que los oprimieron. Desde hacía 6 siglos ningún descendiente legítimo del rey David se había sentado en el trono de Israel. De hecho, en el momento en el que el Señor Jesucristo nació en Belén, el pueblo judío se encontraba bajo la dominación del Imperio Romano. Podemos imaginarnos las ganas con las que aquellos israelitas estarían esperando la llegada del Hijo prometido a David. Por esa razón, cuando Jesús comenzó su ministerio público, la gente empezó a preguntarse, ¿será este aquel hijo de David? Otros, en cambio, fueron mucho más lejos y directamente le reconocieron como el hijo de David, que lo podemos ver en Mateo 15, 22, en Mateo 20, 30, en Mateo 21, 9 y en otros más pasajes. Ahora bien, podemos entender el entusiasmo que el Señor Jesucristo respetaba en las multitudes y que muchos de ellos lo identificaran como el Hijo de David tan esperado. ¿Pero era Jesús realmente el Cristo, el Mesías? Evidentemente sí. Y de hecho, como hemos leído, se refiere a él como Jesucristo, lo que unifica su nombre, Jesús, con el título de Cristo. En los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo se demuestra que Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho acerca de su nacimiento. Esto incluía que había de ser del linaje de Abraham y de David, también que nacería de una virgen, como vemos en Mateo 1:23, Isaías 7:14,
y que lo haría en el pueblo de Belén, que también lo podemos ver en Mateo 2:6 y en otros pasajes. A pesar del fracaso de Israel, Dios mantuvo siempre sus promesas y cuando llegó el momento envió al Mesías, tal como dice Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Mateo lo presenta como el Salvador de los pecadores, pero aún más como el Rey Supremo. Y aunque nos resulta relativamente fácil reconocer que necesitamos que nos salve de nuestros pecados, una de las necesidades más importantes que tiene el ser humano es la de un rey que gobierne su vida. Y en ese sentido, no ha habido ni habrá nunca ningún gobierno humano que realice plenamente nuestras aspiraciones de justicia, de orden y sobre todo de paz. Dios ha provisto en Jesucristo, su Hijo, el Rey que necesitamos. Lo irónico es que esa misma gente que celebra con tanto entusiasmo la Navidad no quieren aceptarlo como el Rey de sus vidas. Así que, hermanos, dejemos que esa luz de Jesús, esa luz que nunca se apaga, entre en nuestros hogares en esta Navidad. Que Dios os bendiga.